Sí, pues la valoración que hacemos los sindicatos y toda la plataforma es que la huelga ha sido un éxito en el día 14 de noviembre. Como se ha podido demostrar, en el transcurso de la mañana había comercio abierto, había bares abiertos, pero prácticamente no había clientes, no había consumo. En el tema de los polígonos prácticamente no ha habido actividad o muy poquita actividad. En todo el tema de la administración pública, en unos más o en otros menos, pero estamos bastante contentos de cómo se ha desarrollado la huelga. El único incidente que ha habido así un poquitín de reseñar ha sido esta mañana a las 7 de la mañana en los autobuses, pero bueno, al final se ha podido solucionar. Y todo el tema del transporte ha salido en servicios mínimos. Por poneros un ejemplo, la primera expedición para Valladolid han ido exclusivamente 2 viajeros y la primera para Madrid han ido unas 10-12 personas. Estupendo. Sí, buenas tardes. Una valoración de la jornada. Pues una jornada en donde todos hemos ejercido el derecho a huelga con toda corrección, no ha habido ningún incidente. Yo creo que ha quedado bastante claro que hay un rechazo importante, y lo vamos a ver en esta manifestación, del conjunto de la sociedad, de la mayoría de la gente, en contra de la política que se está haciendo desde la Unión Europea y se está gestionando también por el Partido Popular aquí. Lo que exigimos es un cambio radical en ese rumbo, exigimos que haya una mayor preocupación por los problemas sociales y por lo tanto se recuperen tanto los derechos laborales que se han perdido con la reforma como los derechos sociales que se están perdiendo con los recortes. Y además también exigimos actuaciones directas para incrementar los recursos del Estado por la vía de control del fraude fiscal. Eso es lo fundamental, ¿no? Yo creo que ha sido un éxito también que hayamos constituido la cumbre social, porque estamos viendo que efectivamente la respuesta de todas las organizaciones y la respuesta de la sociedad pues es mucho más fácil de encauzar si hay también unidad en las organizaciones, ¿no? Y eso es algo que tendremos que reforzar.